y entrando a desgranar los titulares más llamativos y el interlineado de la actualidad geopolítica geoeconómica con Lorenzo Ramírez, periodista económico. Lorenzo, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Eva. ¿Qué tal? Bueno, estamos sin lugar a dudas asistiendo a lo que está siendo un tablero internacional de múltiples puntos calientes, donde Irak vuelve a emerger como punto importante en medio de esas represalias de Estados Unidos y en el que parece que esos motivos vuelven a estar, esos motivos económicos no vuelven a estar siempre detrás de Irak, petróleo, dólar. Sí, aunque realmente es de lo que menos se habla, ¿no? Se habla sobre todo de ese ataque a la base norteamericana en Jordania, con esa represalia con la que se intenta alimentar a los halcones del Pentágono, que están oliendo sangre, a los senadores que en su locura colectiva siguen considerando que esta legislatura debe concluir con una guerra total en Oriente Medio, en la que Irán sea el principal objetivo, lo cual pues es un absoluto despropósito, ya que todas las simulaciones realizadas por la propia inteligencia estadounidense en colaboración con su aliado británico muestran la incapacidad de las fuerzas navales, las fuerzas aéreas terrestres para una operación de este tipo. Lo que está sucediendo en el Mar Rojo, donde la Marina americana e inglesa no son capaces de proteger a los buques comerciales, es una buena muestra, ¿no?, de ello. Y en este contexto se produce el ataque con drones que mató a soldados estadounidenses, supuestamente cometido por milicias iraquíes, no por el ISIS, no por el Estado Islámico, grupo terrorista suní de Arabia Saudí, o auspiciado por Arabia Saudí, cuya existencia justifica la presencia de soldados de la OTAN precisamente en la zona, aunque en realidad los terroristas del ISIS sean el enemigo de las fuerzas iraquíes que atacan la base jordana, supuestamente apoyados por los chiíes de Irán. Ese tablero de ajedrez que, como bien decías, parece que hay algunas piezas que se cambian de blanco a negro dependiendo del momento de la jugada, ¿no? Y en este juego de humo y espejos hay una razón económica que quizás tenga más peso que la geopolítica, aunque esté estrechamente relacionada. En los últimos años, especialmente en los últimos meses, empresas chinas, empresas rusas han llegado a múltiples acuerdos energéticos con el gobierno iraquí. Esto ha supuesto un fracaso para la política exterior de Estados Unidos, con un secretario de Estado, Antony Blinken, que ha sufrido una derrota diplomática en sus vanos esfuerzos por hacer que esa tarta de los hidrocarburos iraquíes acabara en manos de multinacionales norteamericanas y británicas. Fue el objetivo de las otras dos guerras del Golfo. Ya vemos cómo China ha trabajado mucho para mantenerse en una posición cercana a Bagdad. Se han firmado muchos acuerdos en materia petrolera a partir de 2019, sobre todo. Pekín desde ese año es uno de los mayores beneficiarios del petróleo iraquí. Ya a finales del año 2022 se importaba casi la mitad de los barriles que exporta Irak a diario. También la Compañía de Exploración de Petróleo de Irak y la Corporación Nacional de Petróleo Marino de China están realizando estudios sísmicos de forma conjunta para extraer petróleo y gas a gran escala en alta mar. Al mismo tiempo, empresas chinas han logrado contratos para importantes yacimientos para buscarlos y explorarlos, y justo en estos momentos empresas del gigante asiático están cerca de finalizar un proyecto petrolero en el centro energético iraquí de Nasiriyah, ciudad que se hizo famosa en todo el mundo por los famosos bombardeos y que es el corazón de algunos de los mayores yacimientos de petróleo y de gas del país, y está muy cerca ahí de su principal terminal de exportación de Al-Fao, en Basora, otra ciudad que todos conocemos, ¿no? Entonces la influencia que está ganando el país liderado por Xi Jinping no ha sido a cambio de nada. En esta región desde hace mucho tiempo es una de las claves de la iniciativa de la Franja de la Ruta de la Seda, la Belt and Road Initiative, y bueno, pues es la que subyace detrás del acuerdo marco Irak-China, que lo que plantean pues es reconstrucción e inversión a cambio de ese petróleo, ¿no? Y luego, además de la cuestión energética, está la monetaria. El pasado 31 de enero la Comisión de Finanzas del Parlamento iraquí realiza una declaración en la que solicita expulsar al dólar de los intercambios comerciales en materia de hidrocarburos para contrarrestar unas sanciones que ha impuesto Estados Unidos al sistema bancario iraquí. Se supone que están blanqueando dinero negro. En realidad lo que están haciendo es negocios con los chinos. Entonces estas sanciones han dificultado los esfuerzos del Banco Central de Irak para estabilizar su tipo de cambio, para reducir la brecha de venta entre los tipos oficiales y los paralelos del dólar. Bueno, pues al final aquí lo que tenemos una vez más es una guerra monetaria importante, ¿no? El Tesoro estadounidense ha declarado que Washington espera que Bagdad ayude a identificar y desbaratar esos fondos de facciones de la resistencia de Irak. Los bancos iraquíes se niegan y justo en ese momento pues se produce la oportuna intervención, ¿no?, sobre la base jordana, que además tiene muchos visos de ser un ataque de bandera falsa, según están informando incluso determinadas personas dentro del ámbito anglosajón, y lo que tenemos pues es una batalla por el dinero, una batalla por la economía, que vuelve a ser un elemento determinante para explicar esos movimientos geopolíticos y bélicos, Eva. Más allá de esos movimientos geopolíticos, quería que nos centrásemos esta mañana también en lo que va a ser la agenda de Larry Fink,
de BlackRock ha hablado con Javier Milei, el presidente argentino, sobre posibles inversiones. Va a ir en mayo. Y bueno, todo ese viaje llega en medio de lo que van a ser las inversiones que busca el mayor gestor del mundo frente a ese espectro de privatizaciones que va a llevar a cabo Milei. Y todo esto, evidentemente, bajo su asesoramiento. ¿Cómo se tiene que leer el interlineado de esas negociaciones? No, esto va a ser una privatización digital, porque va a ser a dedo. Entonces aquí sí que podemos decir que va a ser una privatización digital y ya tiene algunos ganadores, ¿no? Efectivamente, en este viaje lo que quiere hacer Larry Fink es mostrar el respaldo por un país que él mismo había rechazado ya hace mucho tiempo. En el año 2020 dijo que no iba a volver a invertir en Argentina, a no ser que las circunstancias cambiaran. Han cambiado, ahora va a acudir al país, va a dialogar, nos dice la Casa Rosada y BlackRock, sobre posibles proyectos de inversión junto a empresas locales. Pero esto en realidad no es nada más ni nada menos que una parte del pago que hace Milei a Wall Street por el acuerdo para recibir dólares e inversiones para intentar acometer ese proceso, ese proyecto de dolarización. Fíjate, si antes hablábamos de desdolarización, Argentina es uno de los países elegidos por las grandes élites precisamente para mostrar al resto del mundo que se puede dolarizar a un país y que el dólar sigue siendo una divisa importante, una divisa en la que confiar. El problema, como siempre, son las dudas sobre la limpieza de ese proceso privatizador, porque BlackRock ya ha comprado títulos de deuda argentina, ha comprado acciones de empresas nacionales para tomar posiciones, entre ellas destaca evidentemente la petrolera YPF, y la idea es que en mayo, cuando llegue Fink, que el gobierno de Milei ya le haya preparado el menú, ya esté todo listo. Un dato importante en este contexto es que al caerse el paquete fiscal, que ha sido rechazado, la moratoria y el blanqueo en la ley Omnibus, una de las pocas fuentes de llegada de dólares que le quedan a Milei precisamente es la privatización de empresas del Estado. Vemos, por lo tanto, una especie de remake de lo sucedido durante los gobiernos de Menem en los años 90 del pasado siglo, y luego además de las empresas energéticas, y aunque BlackRock no lo haya dicho oficialmente, Fink está muy interesado en firmas de servicios, en tecnología y sobre todo en mineras, como hay una empresa que se llama Newco, donde ya está BlackRock, que es una de las firmas que explotan el litio, uno de los grandes atractivos que tiene Argentina en el subsuelo, empresa en la que ya está BlackRock y determinante para esa cuarta revolución industrial o revolución de la economía tecnológica. Todo esto se va a acompañar con un gesto diplomático de la Casa Blanca y el Pentágono, que también tiene trampa. Van a mandar al portaaviones USS George Washington, que va a llegar a las costas argentinas. Va a ser la primera vez desde el año 2010 que un buque de este tipo visite el país. Va a ser también en mayo. Mayo va a ser el mes clave, ¿no? Que es un gesto también contra China, porque el buque principal de la séptima flota de Estados Unidos, con base en Japón, es el único portaaviones estadounidense en el Pacífico. Este es el que reemplazó al USS Ronald Reagan, y esto evidentemente pues causa tensiones con China, que no quiere tener cerca a su rival en una zona que domina. Y la jugada de Estados Unidos en el Atlántico Sur también es una jugada frente a la potencia asiática, cuya presencia en Hispanoamérica, en Latinoamérica, pues ha crecido de manera muy fuerte, especialmente en Argentina. Entonces, si el operativo no se incluye en el actual tratamiento en el Congreso de la tradicional ley de entrada y salida de tropas al territorio nacional, podríamos ver, al menos eso es lo que está apuntando la prensa argentina, una ceremonia de bienvenida en alta mar por parte del gobierno argentino que puede ser espectacular, y entonces Milei y sus ministros irían incluso en helicóptero hasta el USS George Washington, porque no puede amarrar en ningún puerto en Argentina porque no hay infraestructura para que se produzca este amarre. Esto se produce una vez que Washington da luz verde a la entrega de dinero a Argentina a través del Fondo Monetario Internacional, de que Milei haya decidido no entrar en los BRICS y haya anunciado también que va a comprar una flota de aviones supersónicos F-16 a Estados Unidos y no a China. Entonces veremos hasta qué punto Estados Unidos es capaz de sustituir a China como proveedor de divisas y comprador de materias primas a Argentina, que es esta la apuesta de Milei por jugar la carta del dólar frente a la del yuan, una estrategia que es arriesgada, que puede volverse en contra de un presidente argentino, pero que es una de las bases de la Casa Blanca, como digo, del Tesoro y de Wall Street, para defender la hegemonía del dólar frente a la divisa china. Yo personalmente ya he dicho en muchas ocasiones que creo que él debería jugar con las dos barajas, que debería hacer un poco lo que hace Arabia Saudí, negociar con China y negociar con Estados Unidos, porque yo creo que así pues sacaría un mayor partido. El problema es que, aunque China no tiene problema en que Argentina negocie con Estados Unidos sí tiene serios problemas con que Argentina negocie con China, y una de las condiciones que se han puesto es esta, lo cual es paradójico porque BlackRock es uno de los principales inversores occidentales en China. Vemos que al final siempre hay clases y donde manda patrón no manda marinero, Eva. Que parte y reparte se lleva la mejor parte, no digo más. Antes de terminar, no nos queda mucho tiempo, pero lo que también es importante, mirando lo que siempre va sobrevolando esa sombra de Soros, detrás de lo que está siendo ese ataque mediático a agricultores y ganadores europeos. Bueno, esto es muy importante porque nos ayuda a entender hasta qué punto todo lo que se decidió, todo el mensaje que se lanzó en el foro de Davos, luego sí tiene un efecto sobre nuestras vidas, ¿no? Si estamos viendo movimientos de agricultores y ganaderos en toda Europa, y especialmente en Alemania, agricultores alemanes que protestan
y que según los determinados, bueno, la gran mayoría de los medios de comunicación alemanes son teóricos de la conspiración de extrema derecha alineados con Rusia, que es el mensaje que se está surtiendo, que está saliendo de supuestas agencias de verificación internacional, en este caso una que se llama Correctiv y que asegura que los agricultores, al criticar la política energética europea, la destrucción del sector primario con la excusa verde y el exceso de regulaciones que ahogan al campo, pues estarían difundiendo propaganda que viene del Kremlin. Y esto nos sirve bien para ilustrar cuál es el verdadero objetivo de estas supuestas agencias de verificación y a qué intereses sirven. Una industria de los verificadores de noticias que, aunque parezca que lleva ahí desde siempre, la verdad es que es relativamente reciente, fue impulsada notablemente a raíz de las elecciones de Estados Unidos del año 2016, las de 2016, no las de 2020, y a partir de ahí, bueno, pues lo que se planteó es una especie de censores oficiales, censores oficiosos respaldados por las grandes tecnológicas que, denunciando la desinformación, lo que hacían precisamente es plasmar o difundir la desinformación y atacar a todo aquel que cuestionara el discurso único. Las empresas que se dedican a esto se agrupan en torno al IFCN, que son las siglas en inglés de la Red Internacional de Verificadores de Hechos, y se supone que hacen de la independencia una de sus principales banderas, pero cuando uno va a buscar su pista descubre, como bien decías antes, pues la semilla de Soros, ¿no? Porque esta red internacional pertenece al Instituto Poynter, que es una organización, en teoría filantrópica, sin ánimo de lucro, con base en Florida. Yo siempre que hay alguien que dice que no tiene ánimo de lucro, hay que sospechar, porque entonces hay que preguntarse qué es lo que ganan con sus actividades. Es verdad que esto no sucede siempre, pero suele ser así. Entonces, cuando uno acude a comprobar, ¿qué descubrimos? Pues a los sospechosos habituales que aparecen siempre detrás de todos estos proyectos de ingeniería social. La Fundación Knight, asociada estrechamente a la CIA, y al que muchos investigadores atribuyen ser parte del Deep State de Estados Unidos, la Fundación de Bill y Melinda Gates, la propia Google, la Fundación MacArthur y, como no, sobre todo la Open Society Foundation de George Soros, y también la red Omidyar, la Omidyar Network del empresario Pierre Omidyar, fundador de eBay y conocido por ayudar al Partido Demócrata de Estados Unidos a buscar injerencia rusa en todo lo que afecte a su agenda y, por supuesto, colaborador habitual de Soros. Así que cuidado, porque vamos a ver muchos mensajes demonizadores, muchos mensajes que critiquen y que cuestionen pues esa legitimidad de los agricultores y ganaderos ahora que salen a las calles y ahora que amenazan un poco la hegemonía de determinados partidos de cara a las elecciones europeas. Seba. Pues Lorenzo Ramírez, periodista económico, como siempre ha sido un verdadero placer este tiempo de análisis, de vistazo a lo que está pasando. Gracias, feliz jornada, feliz negocio. Igualmente, fuerte abrazo. Y nosotros terminamos